el Día de la Medicina, que fue el día de ayer, y como característica de todo médico, la formación académica para nosotros es muy importante. Entonces vamos a continuar esperando que se unan más para poder compartir todos la información que ahora vamos a presentar. Buenas noches nuevamente con todos. Vamos a iniciar con estas actividades por el Día de la Medicina. Vamos a continuar celebrando el Día de la Medicina, y como ya había mencionado, parte del trabajo médico es la formación académica, y recuerden que desde la Clínica Internacional juntos cuidamos vidas para el bienestar de más personas. Voy a dar el pase a la licenciada Cintia Soto para que nos detalle las actividades de esta semana. Muchas gracias, doctor Cabrera. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Como decía el doctor Cabrera, esta es una semana en el cual hemos tenido muchas actividades y ahora inician las actividades académicas porque el conocimiento también es muy importante para nosotros. Hoy es nuestra primera charla. De hecho, tenemos al doctor Cabrera de moderador, invitado al doctor Salinas, y mañana a las 8 de la mañana tenemos otra de nuestras charlas planificadas a las cuales los invitamos. Mañana tenemos la ética en el uso de la inteligencia artificial en medicina
con Vittorio Sportelli del Sevier. Entonces, los invitamos a todos a que se puedan conectar o a que puedan difundirla también. El día 9 repetimos, tenemos a las 8 de la mañana y tenemos por la noche. A las 8 de la mañana tenemos decisiones clínicas e inteligencia artificial para los diagnósticos en medicina. Y el día jueves por la noche tenemos al doctor Escalante con una ponencia sobre el síndrome de segunda víctima y también a un invitado especial, Diego Vázquez, con la cirugía robótica en ginecología. Entonces, los esperamos en estos eventos académicos que han sido organizados con muchos de los miembros del staff médico que nos han ayudado con esta organización. Sean bienvenidos, queremos que disfruten estas sesiones, que las aprovechen al máximo y tenemos invitado al doctor Salinas que nos va a dar unas palabras. Aprovecho para reiterarles mis felicidades por el Día de la Medicina. Muchas gracias, Cintia. Y ciertamente quiero primero agradecerles a todos los que ya se pudieron conectar y sé que seguramente en los siguientes minutos van a seguir conectándose. Y tal como mencionaba Cintia, en el marco de las celebraciones de la medicina peruana, que ya no ha sido solo un día, que tenemos ya varios días y que ahora, esta semana, ya nos toca las actividades académicas, científicas, que representan una tremenda oportunidad para todos nosotros, precisamente de cara a todo el avance de la tecnología, de la ciencia, la innovación que va existiendo, que va ocurriendo y que nosotros no estamos ajenos. Por el contrario, estamos cercanos, estamos ahí a la par y naturalmente nuestros expositores, nuestros invitados, seguramente nos van a compartir mucha información que va no solamente llenar un espacio académico, sino que va a llenar el espacio de cada uno de nosotros precisamente en ese conocimiento. Porque con orgullo podemos decir que no solamente nos dedicamos a atender pacientes, sino a seguir desarrollando nuestro profesionalismo, no solamente en la actividad, en la atención de un paciente, sino en la adquisición de más conocimientos todavía. Y esto es súper bueno, y esto la verdad es que saludo la iniciativa y este trabajo que nos ha ayudado naturalmente todo el equipo, y el equipo liderado por Cintia Soto. Yo creo que en relacionamiento médico es vital, todo su equipo, Mayra, Angie, etcétera, que están ahí, que no los voy a mencionar a todos, y naturalmente al equipo de médicos que se están sumando, como en esta ocasión el doctor Segundo Cabrera, quien es un referente para nosotros también cuando hablamos de imágenes y cuando hablamos inclusive de neuroimágenes, es realmente un experto, es un libro caminando por ahí. Así que qué bueno que él tenga la oportunidad esta noche de ser el moderador de esta presentación, de esta conferencia con nuestro invitado. De manera que si estamos en tiempo, yo lo dejo al doctor Segundo Cabrera para que él continúe con la presentación de la conferencia de hoy día. Buenas noches y felicidades a todos. Muchas gracias, doctor Salinas, por la referencia. El día de hoy estamos iniciando, como ya se ha mencionado, las actividades académicas, continuando la celebración por el Día de la Medicina. El día de mañana ya se recalcó que va a haber también otra presentación sobre inteligencia artificial y como ustedes saben, la inteligencia artificial llegó para quedarse y lo único que tenemos que hacer nosotros es aprovechar estas herramientas de inteligencia artificial para poder desarrollar mejor nuestro trabajo como médicos. En esta oportunidad va a haber una charla sobre innovaciones tecnológicas en resonancia magnética, la inteligencia artificial en beneficio del diagnóstico del paciente. Para eso, para mí de verdad que es un gran honor de presentar a un amigo de hace varios años, de nuestro hermano país de Chile, Christian Allar, quien tiene más de 20 años de experiencia en resonancia magnética. Christian tiene también formación académica en salud pública, en epidemiología, en bioestadística, y dentro de su trayectoria de 13 años en General Electric, ha ascendido desde especialista clínico y ahora es el líder en la modalidad de resonancia magnética en Latinoamérica. Actualmente, dentro de sus labores,
Dirige las estrategias para implementar soluciones innovadoras en el diagnóstico por imágenes enfocadas en optimizar el cuidado del paciente en nuestra región. Doy la bienvenida a Cristian Alar, que nos va a deleitar con esta conferencia. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, doctor Cabrera. Un placer de estar en esta inauguración de su semana de medicina, que ya lleva varios días, pero muchas gracias por hacerme partícipe de esto. Felicitaciones a los médicos y vamos a comenzar con una charla muy entretenida. Espero que les guste. Pueden hacer las preguntas en el chat. Vamos a estar pendientes de ellas, así que cualquier duda o pregunta que necesiten, solamente háganla en el chat y la vamos a responder. Vamos a compartir la pantalla. ¿Vemos bien ahí? ¿Ven bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien, Cristian. Listo, Sí. ok. Comenzamos. Entonces, vamos a hablar de tecnología al servicio del paciente. Mi nombre es Cristian Alar, yo soy Clinical Marketing Leader para resonancia magnética para toda Latinoamérica de GE Healthcare. Ya llevo como 17 años ya con GE. 13 años, perdón, con G, y ya llevo 20 años en resonancia magnética trabajando. Entonces, todo esto de la innovación me encanta porque es buscar las herramientas en el servicio, no solo de pensar en productividad en las clínicas, sino que es cómo enfocamos toda esta tecnología que tenemos en pro de la persona que se está atendiendo en un resonador magnético. Lo primero, eh, Clínica Internacional ha hecho una gran inversión para este año y está en proceso de instalaciones ya, crecimiento de la clínica. Pronto van a llegar un Signa Hero, que es un equipo de 3 Tesla, dos signos Voyager, que se van a unir a su hermano menor, que ya está instalado en una de sus sedes, que es el Signa Artis. Lo que están haciendo ellos es que en este contexto de la medicina que cada vez es más personalizada, los pacientes necesitan sentirse que los equipos los apoyan, es decir, que la resonancia se consolide como una herramienta diagnóstico de primera línea. Clínica Internacional invirtió y pensó muy bien en eso y estos equipos están todos dotados de inteligencia artificial. ¿Cuál es la gran gracia de estos dos equipos? Uno de acá, el que pueden ver por acá, este es el Voyager, este es el Hero, ¿ya? Uno es de 3 Tesla, el otro es de unos 5 Tesla. Este es el Premier de los 1.5 Tesla y este es el 3 Tesla más inteligente que existe hoy día en las modalidades de resonancia magnética. Todos están con las bobinas AER, como pueden ver en el video. Tienen ahí un video donde están posicionando al paciente. Todo tiene una tecnología touch, donde el paciente ya no ve una luz de láser, ya no ve esa tecnología antigua que uno veía, sino que uno posiciona y hace que el tecnólogo pueda posicionar mucho más rápido, las mantas sean mucho más livianas y tengan mejor confort para el paciente. Va a ayudar esto a que tengan más espacio porque son extremadamente amplios. Los equipos son un túnel de 70 centímetros con una mesa mucha más amplia para la reducción en el tiempo de mesa en el paciente. Esto va a ayudar a que el paciente se sea mucho más confortable y no estés como se sentía antes, como si estuvieran metiéndose en un ataúd o en un túnel, como decían las personas. Las bobinas AER tienen una tecnología que es nueva. Si ustedes pueden ver en el video, hay un video que muestra la bobina antigua y esta es la bobina nueva. La bobina antigua es toda la tecnología que no es AER. Esta es la tecnología que la clínica adquirió. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros tenemos estos arreglos de bobinas para poder escuchar la señal que emite el paciente de radiofrecuencia, cuando nosotros emitimos este ruido con el resonador magnético, fíjense que a medida que se aproximan se va perdiendo la polaridad de la bobina, es decir, no es capaz de captar señal, mientras que con los elementos nuevos se va ajustando y miren, la señal siempre persiste en el tiempo. Esta tecnología es sumamente innovadora, tan innovadora que GE Healthcare recibió un premio por esto, porque nadie la ha podido igualar por innovación en tecnología. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros llevamos a nuestro paciente y lo acostamos o lo posicionamos en una camilla, lo primero que él siente es que tienen que ponerle muchas cosas encima, ¿ven?
Aquí está la antena, la de cráneo, que es una misma tecnología como un casco, pero miren la manta. O colocamos la manta aquí, o colocamos la manta en la rodilla o en la muñeca, lo que hace que no debamos depender de la polaridad. Fíjense, cuando las bobinas se superponen mucho más, se pierde la señal. Y miren acá, las bobinas están superpuestas. Esto es una bobina de AirCall. Y esto lo que permite es que podamos acelerar mejor las imágenes, tengamos más confort para el paciente y a su vez el paciente no se sienta tan agobiado. Todo lo que ustedes ven a su mano izquierda del monitor son las bobinas antiguas. Todas estas eran las bobinas que debía soportar el paciente durante un examen. Hoy muchos equipos todavía las tienen porque los resonadores son equipos que se renuevan cada 10 años. Entonces persisten estas tecnologías. Pero hoy las bobinas nuevas que van a tener están todas las AirCoil y están todas estas bobinas que son dedicadas para la estructura. Pero ¿cuál es la diferencia con estas? Que tienen mucho más elementos, lo cual permite que podamos hacer los estudios mucho más reducido de tiempo. ¿Y eso qué significa? Mejor calidad para el paciente en imagen, mientras más elementos mejor, más confort para el paciente porque son más ergonométricas, y por otro lado tenemos la posibilidad de hacer estudios más complejos. Por ejemplo, si tenemos que hacer una posición como la Aver en hombro, que es sumamente compleja, la bobina hoy día nos permite realizar eso. O un paciente que viene con una bota de yeso, que no puede hacerse el resonador y muchas veces le piden que se saque la bota para hacerse el examen, o un examen deficiente porque deben hacerlo con una bobina o una antena que no es la adecuada para formar la imagen. Se puede usar las AirCoil para eso. O un paciente que viene con una posición antiálgica en el cual no puede acostarse de espalda, que solamente puede estar en decúbito lateral, también podemos hacer. O en las resonancias fetales, que la mamá siempre está incómoda por acostarse en una condición de espalda, les duele la cintura, no pueden estar mucho tiempo y la posición mejor para ellas es estar en decúbito. La bobina permite esa maleabilidad con el paciente y permite que el paciente se sienta mucho más cómodo y amigable. Pero en cuestiones de calidad de imagen, AirCoil, una bobina rígida. La bobina rígida siempre causa estos problemas, siempre. ¿Por qué? Porque se envuelven los elementos. Entonces una bobina flexible no va a causar eso. La bobina AirCoil lo que ayuda es esto. Soluciona artificios, lo que permite que la calidad de imagen aumente. O tenemos estos pacientes que lamentablemente son claustrofóbicos, que no tienen una condición para poder soportar el cabezal de la bobina, o tenemos una situación en que el paciente siente que meterse en la bobina de cráneo es compleja, necesita mirar hacia un lado. Podemos colocar la bobina en una posición que le permita al paciente y nosotros obtener nuestra resonancia de columna. Es decir, esta tecnología que se asoció la Clínica Internacional con General Electric nos conlleva a nosotros a decir la confianza que tiene Clínica Internacional con nosotros para poder invertir en nuestros equipos. Aquí tienen todas las posibles posiciones que podemos usar con las bobinas AirCoil en nuestros resonadores que son compatibles con 3 Tesla como 915, que son los resonadores que adquirió. Muchas veces nos preguntan, Cristian, ¿solamente columna? Todas estas resonancias fueron hechas con las bobinas en Picoil, que son las bobinas manta, pero más pequeñitas. Un angio de extremidades, resonancia mamaria se puede hacer, oídos, ATM, cráneo y, como vimos, columna cervical. Es decir, podemos usar otros tamaños de bobina que nos va a permitir darle más confort al paciente sin tener que agobiarlo con todo, lo que significa colocarlo en una zona claustrofóbica. Pero todo esto no puede tenemos todo un hardware muy bueno, muy potente. Pero ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Porque esto es hardware, es algo duro, es algo que se desarrolló por los ingenieros que solucionaron problemas que tenía la ingeniería de resonancia magnética. Pero vienen otros ingenieros que son los que desarrollan el software. Y ahí nosotros tenemos que ver este video.
como dicen mis jefes, comprender la resonancia magnética es muy difícil y hay que llevarla, enfocarla a cosas muy sencillas. Y una de las cosas que a mí más me gusta, y como he viajado muchas veces a Perú, me encanta sumar, y uno lo que siempre ve son estas olitas que nos da a nosotros las ondas de hardware, que es todo lo que vimos nosotros, todo lo que hemos visto, en pocos minutos vimos todo el hardware y la potencia que puede tener un equipo de resonancia. Además, tenemos investigaciones clínicas que nos permiten desarrollar junto a este hardware nuevas cosas. Pero esto no puede ir sin las olas de innovación de software, que ahí es donde entra el deep learning. Y aquí es donde GE Healthcare es innovador en inteligencia artificial. Fuimos los primeros en colocar inteligencia artificial en la reconstrucción de imagen de resonancia magnética. Y con esto llegar a un punto de confluencia, un punto donde vamos a obtener lo que realmente se busca, que es lo mejor para el doctor que informa y la mejor imagen para el paciente. Y esto es sumamente importante. Cuando GE coloca inteligencia artificial en resonancia magnética, su única intención era mejorar la calidad de imagen en resonancia magnética. Nunca tuvo otro motivo. Tuvimos un, como dice, un rebote. Nos bajó el tiempo de adquisición, que significa que el paciente está menos tiempos en el resonador. Pero eso fue netamente secundario. Siempre el descubrimiento de esto fue buscar calidad de imagen para el confort del paciente. Una de las primeras cosas que se hizo fue tratar de colocar esta inteligencia artificial a través de un sistema de inteligencia de prescripción de cortes inteligentes, es decir, que el tecnólogo médico se preocupe más de ver la calidad que está en vez de estar programando la secuencia. Esa es la primera incursión. ¿Y esto qué significa? Que todo lo que es inteligencia artificial va a permitir planificar en forma automatizada los estudios de cerebro, rodilla y prontamente van a salir otras anatomías donde se hacen 150.000 patrones de estudio, se le enseña esta red neuronal que está instalada en estos resonadores para que ellos puedan, lleguen con un aprendizaje listo de cómo centrar y cortar las imágenes. Esto se llama IREX y esto lo poseen todos los equipos. Esta red neuronal está instalada ya en los equipos. Ojo, no es que aprenda más. La red neuronal, una vez que aprendió y se entrenó en fábrica, se corta el training, ya no aprende más y la red neuronal ahora solamente hace lo que fue, hace para lo que fue entrenada. ¿Ok? Pero con el hardware, con la inteligencia artificial, nace la RConDL. ¿Qué es el RConDL en realidad? Es una técnica de reconstrucción que, basada en red neuronal de aprendizaje profundo, aprovecha los datos de la raw data para mejorar la relación señal-ruido y la nitidez de la imagen, eliminando un artificio que en resonancia magnética le llamamos GIPS, que es un artificio sumamente complicado, que es lo que hace que nosotros no tengamos siempre tanta resolución como la tomografía computada, sino que tenemos una resolución más bajita. Es una imagen de mucho contraste, que vemos muy bien las patologías, pero siempre tenemos una definición más bajita que tomografía. Esto lo resuelve. Ahora, ¿cuál fue lo importante de estos últimos años? Nosotros empezamos el año 2019 con la integración de la inteligencia artificial por primera vez. Pero fíjense, para el 2025, nosotros como GE Healthcare, esto lo reportó la FDA, desde este año tenemos el 98% de las secuencias que se utilizan para hacer exámenes en resonancia magnética, todo lo que es el software con inteligencia artificial. Solamente nos falta un 2%. Mientras que el resto de secuencias de fabricantes, miren cómo nos tratan de alcanzar, pero es difícil. Les va a faltar un poquito de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hace la RConDL? Lo que hace es tomar esta raw data, la toma, la transforma en una imagen y la convierte en una imagen que uno podría decir, Cristian, pero esta es la misma imagen de siempre. No, porque cuando uno adquiere una imagen, por ejemplo, 2D, que son líneas que se van colocando en un espacio virtual de la computadora, esta red neuronal es capaz de transformar esta imagen en una imagen de dominio con mucha resolución. Pero, ¿cuándo uno ve esa resolución? Imagínense que yo magnifico y miren cómo no pierde definición la imagen.
En resonancia magnética, debido a estos artificios de Gibbs, cuando nosotros magnificábamos la imagen, nunca lográbamos esto. Al hacer un zoom, parecíamos que estuviéramos viendo una fotografía borrosa. Y esto lo aplicamos a otras técnicas, los aplicamos a otras formas que tiene resonancia magnética de llenar el espacio acá o llenar este espacio virtual con esos datos que escuchan las bobinas AER. ¿Qué significa? Llenar secuencias, por ejemplo, propeller, que son secuencias insensibles al movimiento, es decir, un paciente que no me coopera, que se está moviendo, yo lo puedo hacer. O en esos volúmenes 3D que nos ayudan mucho para las epilepsias, por ejemplo. Nos va a ayudar a reducir los tiempos de adquisición. ¿Cómo lo vamos a mostrar esto para enseñarlo de una forma más fácil? Todos los médicos radiólogos van a hacer este fantoma alguna vez en su vida, lo van a ver, que es el que muestra cuántos pares de líneas ellos pueden observar en 1 milímetro de imagen o en 1 centímetro de imagen. ¿Qué es lo que logran con esto? Que ellos empiezan a mirar o a contar estos pares de líneas. Blanca-negra es un par de líneas. Fíjense que acá yo veo 2, 4, 6, 8 pares de línea, pero aquí ya me cuesta ver los 8 pares y acá veo uno, no veo, con suerte 3. Esto es una adquisición convencional, sin inteligencia artificial. Pero si yo me voy al otro lado, miren lo que hizo, la misma adquisición, sin mover los parámetros, sin tocar nada. Es la misma secuencia, solo que se utilizó la red neuronal para que esos datos que se colocan en este espacio se reconstruyan correctamente. Y miren lo que logramos. Logramos ver hasta el último milímetro los pares de líneas. Podemos ver el mismo par de líneas que yo estuviera viendo antes. ¿Y esto qué significa? Que aumenta la acuidad visual del doctor que informa y el médico tratante también va a poder ver la lesión sin la borrosidad que teníamos antiguamente en resonancia magnética. Esto es lo que nosotros llamamos Trust what you can see. La verdadera cosa que nosotros estamos viendo lo vamos a ver realmente. Ya es una imagen real, de una imagen verdadera. ¿Cómo lo podemos llevar desde el punto de vista más fácil, por decirlo así? Si nosotros tuviéramos una imagen que reconstruirla con un número de veces que hay que repetir una foto, nos va a tomar un número de tiempo, que es 1 minuto 40. Esto significa que yo para obtener esta imagen debo repetir 2 veces este proceso. Esto es lo que nosotros conocemos como excitaciones en resonancia magnética. ¿Esto qué causa? Que tengo mucho ruido residual, tengo mucho ringing de artificio, que es el que causa la falta de definición, y más encima todo esto suma y me da una imagen borrosa, con bordes no nítidos. Veo la imagen, sé que hay algo ahí, veo al fotógrafo, pero no veo el fondo de dónde está el fotógrafo. ¿Qué es lo que hace la Irricondiel? Con la misma excitación, en el mismo tiempo de scanning, ¿qué es lo que logramos? Una imagen libre de ruido, sin el artificio de Gibbs o de truncamiento, que es el que causa la falta de definición. Y miren lo que veo al fondo, ya no hay un campo como estaba viendo acá, ahora veo las estructuras que están al fondo, lo que logra una verdadera calidad de imagen. Entonces, Condiel viene a cambiar la forma de reconstrucción de la imagen. Y esto es muy importante porque diversas fábricas tienen inteligencia artificial, pero todas las fábricas la colocaron de forma diferente en la tubería de reconstrucción. ¿Y qué lo hizo? Lo hizo en el origen de la data, cosa de que ustedes no tuvieran que manipular ni manejar nada. Ahora, esta calidad de imagen quedó muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros repetimos el proceso, obtenemos una muy buena imagen. Ahora, si yo la magnifico, puedo ver con más detalle la cámara de la persona que está tomando la fotografía. ¿Cómo funciona la imagen realmente en resonancia? Si nosotros hiciéramos una adquisición convencional sin inteligencia artificial, lo que vamos a tener es que adquirimos todo este dato que se llama dominio de Fourier, todas las imágenes, todos los datos están acá. Se colocan filtros, que son unos filtros que van en las esquinas de este espacio. ¿Para qué se colocan estos? Porque estos filtros causan todas estas líneas de artificio de la reconstrucción y hace que uno vea unos artificios en la imagen. Esto lo hacen todas las marcas. Es la base teórica de resonancia magnética. Es así como se hace resonancia desde años. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Causa un problema enorme.
genera este artificio que son estas líneas como que se estuviera moviendo el paciente. Y no es movimiento, estos son los datos que se colocan acá en los filtros. ¿Qué han hecho las diversas fábricas? Han tratado de mejorar estos filtros para reducir este artificio, logrando un artificio mucho más suave, mucho más leve, pero aún así persistente, lo que hace que al final la imagen estándar no nos dé la definición. Muy buen contraste, insisto, el contraste persiste, pero el detalle se pierde. ¿Qué es lo que hace iRecondial? Dice, ok, saquemos los filtros, reconstruyamos correctamente, sin filtros, saquemos los filtros, ¿y qué logramos con eso? Logramos que nuestra imagen ya no tenga el artificio de truncamiento que hace la falta, la pérdida de definición de la imagen, y ahora nosotros podamos ver con mejor detalle las diferentes estructuras de la anatomía que vamos a ver. Pero esto es en la práctica para nosotros súper lindo. Llevémoslo a lo científico, corroboremos que así es. Entonces, en la primera línea, la que ven arriba, van a ver un fantoma de contraste, que es la que dice qué tanto contraste puede tener una imagen. Y fíjense que la imagen convencional, que son estas dos de arriba, están con el cuadrito azul magnificado acá. Vean cómo tiene los artificios, esos anillos concéntricos. Eso es lo que causa la falta de definición en la imagen. Pero la misma imagen, aquí, fíjense acá, está con un punto más negro, más contrastada, y fíjense, se pierde el anillo, ya no está, lo que hace que ganemos mejor contraste en nuestra imagen. Esto cuando se descubre, los médicos que iban evaluando la imagen y que iban definiendo qué tal la imagen, decía, ¿sabes que está muy contrastada la imagen? ¿Le puedes quitar una repetición del proceso? Es por eso que se redujo el tiempo, porque era tanto el contraste, era tanta la imagen que teníamos, tanta señal que era molesto para los radiólogos. Había que meterle un poquito de ruido a la imagen, porque la imagen sin ruido también no es muy buena. Hay que colocarle ese poquito de ruido. Fíjense acá abajo, esta segunda línea del experimento. Fíjense las resoluciones. Estos son tamaños de píxel. Los dos últimos de la línea superior, que están en rojo, son las líneas de resolución espacial de una adquisición convencional. Comparen con la línea el mismo número con la de abajo. Y fíjense que las azulitas vienen siendo las con inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando yo comparo este píxel con el de arriba, digo, no, este se parece más al segundo. Incluso si yo voy reduciendo tiempos, perdón, me pasé. Si voy reduciendo, perdón, píxeles, fíjense que voy ganando resolución. Y eso es otra cosa que ganamos con la IA, que a medida que íbamos haciendo adquisiciones más finas o más delgaditas o con mejor resolución, nuestra definición iba apareciendo más verdad. Era mucho mejor la reconstrucción. Y eso es por la cantidad de datos que le tenemos que entregar al sistema. Al final, lo que estamos ganando es un 60% más de resolución. Y esto es lo importante, sin hacer ningún filtro en la imagen. Es la imagen real. Y eso nos ayuda mucho a que cuando nosotros tenemos una imagen no debamos colocar resoluciones extremadamente altas que hace lo que demore el tiempo en la secuencia. En ese caso, podemos colocar las resoluciones verdaderas que necesita la imagen para lograr una imagen perfecta. Entonces, aquí un ejemplo, más ya llevándolo al área clínica, acá el mismo fotógrafo con el ruido, acá está la imagen ruidosa, lo que era una imagen convencional. Fíjense que el médico ve la lesión, no es que no la vea, la va a ver, está. Pero ¿qué es lo que va a decir el doctor? No puede darle el detalle de la lesión el radiólogo. Fíjense con el fotógrafo, magnificamos la misma axial de PFAT-SAT de una rodilla y miren cómo esto aumenta y se ve más definido el borde y la línea interarticular mucho mejor. Entonces, nosotros ya estamos viendo que los diagnósticos para los médicos se vuelve más real. Si vemos otra imagen de un tobillo, fíjense, uno siempre debe tener esta línea interarticular que nos encanta verla.
si nosotros la logramos ver bien, nos ayuda mucho, porque si hay alguna lesión o algo que esté ocupando, o está roto el cartílago, nosotros vamos a lograr ver ese problema. Y fíjense que acá, magnificándolo, no perdemos la resolución de la imagen. Y esto es lo que nos está ayudando a decir, nosotros obtenemos una imagen True Fidelity, ¿ok? Pero el IRICON-DL no nació solamente para una imagen 2D. El gran problema de resonancia magnética hoy día es que cuando adquirimos una imagen en volumen, nosotros siempre vamos a obtener una adquisición del plano, es decir, en el plano que nosotros queremos ver, sea sagital, coronal o axial, muy bien, pero los ortogonales siempre son borrosos. Y esto es lo que nosotros le llamamos isotropía. La isotropía se refiere a la uniformidad de la dimensión del voxel, pero no a la calidad de imagen. Cuando nosotros necesitamos hablar de calidad, hablamos de iso-sharpen o isonitidez. Y esto es lo que buscamos. Entonces, la IRICON-10, la misma inteligencia artificial que era aplicada a las secuencias 2D, aplicada a los 3D, que es lo que nos está causando que tenemos una verdadera imagen isotrópica en 3D. Si ustedes ven esta imagen, es un T1 3D reconstruido en 3 planos de un estudio de cerebro con una lesión. Esta prueba se la he hecho a muchos alumnos y le he preguntado a todos, ¿cuál es el plano de adquisición habitual que ustedes creen que se hizo esta imagen? Si yo tomo un plano de adquisición sin inteligencia artificial, por lo general los muchachos van a decir, el plano que mejor se vea es el plano en el cual yo adquirí. Entonces, todos fallan porque no logran reconocer cuál es el plano de adquisición. Si yo le pregunto a los radiólogos que tienen mayor acuidad visual, probablemente ellos estén entre el sagital y el coronal. Y resulta que el plano es el coronal. Entonces, cuando nosotros logramos esta isonitidez en la imagen o iso-sharpness, nosotros logramos de esta forma ya no tener que hacer 3 volúmenes o adquirir en 3 planos el mismo contraste. Lo logramos en la misma secuencia, lo cual para el paciente es sumamente importante porque reduce el tiempo dentro del imán y su confort. Este es un caso que hicimos en una demostración con la Clínica Internacional, el Signa Artis. Es un caso clínico donde nosotros siempre hacemos el estudio de hepato específico, que es una de las cualidades que tiene la clínica que hace este tipo de estudios buscando hepatocarcinoma, y donde siempre que hacemos este estudio obtenemos imágenes axiales y debemos además colocar un plano coronal extra, que es el que está acá. O sea, y como esto demora en el tiempo, porque esto no es fácil, esto significa que cada vez que hacemos un estudio hepatoespecífico debemos esperar que el contraste se elimine por la vía biliar, y eso toma tiempo porque tiene que ser fagocitado por los hepatocitos y después liberado por ahí. Pero imagínense, estamos esperando ese tiempo y tengo que hacer esta imagen y esta imagen 3 veces, cada 5, 10 y 15 minutos. La técnica de hepato específico es súper compleja, por eso no todos los sitios lo hacen. Y en el caso de la internacional, la clínica lo hace muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Hicimos la demostración, pero ahora adquirimos con el IRICON DL 3D solo en el plano axial, los 3 planos, a los 5 minutos, a los 10 y a los 15. Y fíjense que se hicieron las reconstrucciones. ¿Qué evitamos esto? Un paciente que viene enfermo, ¿qué es lo que más le molesta dentro del estudio de resonancia magnética de abdomen? Las apneas. Se cansan, salen muy frustrados porque no pueden estar 15, 20 segundos. ¿Qué hacemos ahora? 3 apneas de 12 segundos o 15 segundos y las reconstrucciones las logramos del mismo plano axial, logrando la misma calidad de imagen que la original. Este plano coronal fue adquirido en forma original, se adquirió en ese plano. En cambio, las de abajo son reconstrucciones. Esta apnea duró 19 segundos, mientras que las apneas de abdomen, gracias a la R-Condiel, duró 14 segundos, pero con una resolución de 1.8 milímetros para hacer las reconstrucciones. Eso no se puede hacer en resonancia magnética convencional. O ir a una neurografía. Si queremos hacer una neurografía de articulaciones, ya tenemos una secuencia específica que nos ayuda mucho la R-Con DL 3D a lograr ver
cómo se conforman las raíces que conforman los nervios, tanto el peroneo como el tibial, que vienen desde el ciático y nos permite ver sus raíces habitualmente perfectas. Entonces podemos seguir ahora las raíces y no solamente habituarnos a buscar una lesión que está por fuera o comprimiendo la lesión. Ahora ya podemos ver la anatomía. O esas resonancias fetales que hablábamos con la imagen de Henry Condiel, que nos permitía a nosotros ver resonancia fetal, por ejemplo, de un Voyager que hicimos, que todo lo que ven ruidoso está sin inteligencia artificial, se repite la imagen con inteligencia artificial y miren lo que logramos. Pero no solamente la calidad de la imagen, sino que se logran hacer cortes mucho más finos de 3 milímetros para poder ver mejor todo lo que necesitamos en esta resonancia fetal. Entonces, no es solamente, como decimos, ganar calidad, sino que ganar en resolución y calidad para poderle dar un mejor diagnóstico al paciente que estamos investigando la causa de cuál fue derivado. Hay otras técnicas innovadoras que tiene estos equipos. Una de ellas es Osteo, que es una aplicación de resonancia magnética osteoarticular para el estudio de lesiones óseas. ¿Ya? No viene a reemplazar la radiografía, tampoco viene a reemplazar la tomografía computada, no es para eso, pero muchas veces cuando recibimos un paciente y tenemos la duda si es que realmente hay una lesión ósea, la vemos en esta imagen que es el T1 y siempre la vemos, pero no logramos evaluar si es realmente esclerótica, si hay una ruptura, una pseudoartrosis y muchas veces necesitamos la tomografía para eso. En este caso lo que se hizo, sí, se hace esta imagen de osteoarticular que puede complementar. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hacíamos resonancia convencional, siempre agregar una secuencia era un dolor de cabeza para el radiólogo y para el tecnólogo y para el gestor, porque te atrasabas con los demás pacientes. Entonces, ¿qué significa eso? Agregar una secuencia es costoso para todos, para el paciente que viene después, para el paciente que está dentro, para el radiólogo, porque no sabe si realmente va a ser tan útil la secuencia o no. Entonces, hoy con Air Condiel, como los tiempos son tan acotados, son más cortes, más cortos los tiempos de adquisición. Hoy día una resonancia de tobillo no está más de 10 minutos dentro de un resonador, una rodilla no más de 8 minutos, lo que hace que tú puedas agregar una secuencia extra como osteo para complementar el estudio y lograr ver la misma lesión con el detalle. O en esos pacientes que vienen con prótesis, que cuesta mucho ver lo que está pasando alrededor del implante, no de la prótesis en este caso, pero en este caso tiene todo este elemento osteosíntesis que nos está causando todo un problema y no logramos ver, ¿por qué no hacerle una osteo para poder visualizar realmente cómo está toda la patología subyacente que pueda tener ese paciente? En eso nos ayuda mucho el osteo, porque no debo llevarle una tomografía, sino que puedo ir directamente a la resonancia y darle ya la información al radiólogo. O en esos casos de las prótesis, ¿no? Queremos saber si la prótesis está suelta y muchas veces esas prótesis que son compatibles en resonancia magnética las vemos con susceptibilidad y decimos, oye, ¿esto es artificio del metal o es patología? En este caso, esta imagen que se llama Maverick, que nos ayuda a ver este tipo de prótesis, más el osteo nos ayuda además a ver que eso sí es patología, que hay edema, que la prótesis está causando edema alrededor en el hueso. Otra de las tantas características que tiene el equipo y que ya hacen en el SIGNA-ARTIS, por ejemplo, son las cuantificaciones hepáticas. Pero muchas veces hablamos de cuantificación hepática pensando en cuantificación de hierro. Pero hay una cuantificación que hace la clínica que es muy importante, que no todos los sitios la tienen. Creo que la tiene la clínica por parte de allí por lo menos y un hospital público de Perú, que es la evaluación invasiva de la rigidez tisular hepática y pancreática, útil en patología inflamatoria, fibrosis, lesiones focales, con impacto directo en la toma de decisión clínica para esto. Y en esto estamos hablando de dos secuencias. Cuando nosotros evaluamos fibrosis, tenemos que evaluar además si hay la grasa del paciente, cuánta grasa hepática tiene, y además evaluar cuánto hierro tiene eso. ¿Por qué es importante esto?
porque no basta con colocar un ROI y hacer la cuantificación. Hoy día hacer esta evaluación de cuantificación grasa y además evaluar la fibrosis que tiene ese hígado, perfectamente puede decirle al paciente qué es lo que tiene, en qué estado está su enfermedad. O en aquellos pacientes que son obesos mórbidos, hoy día se está haciendo mucha esta cuantificación de grasa para validar que ese paciente tiene una alta probabilidad de tener un cáncer a futuro. Por lo tanto, bajar o hacer las operaciones bariátricas ha sido muy justificado en estos casos, diciendo, mira el porcentaje de grasa que tiene este paciente, mira hacia dónde va. Con esto se puede hacer las cuantificaciones. Ahora, ¿cuánto toma esta secuencia? 15 segundos, 18 segundos. Es una apnea y entrega automáticamente los mapas. Por otro lado, si tengo un paciente que viene con fibrosis, ustedes saben que la fibrosis se evalúa bajo biopsia o a través de una elastografía en ecografía, pero resonancia magnética también lo puede entregar y te entrega una vista de un elastograma donde tú puedes ver la resonancia magnética, hacer otra secuencia que dura 12 segundos. Una apnea, por decirlo así, con 4 cortes del hígado, es decir, tenemos más tejido biopsiado por la imagen, digo biopsiado por la imagen porque no es no invasivo. La imagen, nosotros obtenemos una imagen y en esa imagen nosotros podemos cuantificar qué tipo de fibrosis tiene el paciente, desde normal hasta una cirrosis. Podemos hacer volumetría con Condiel 3D. Acá otro caso que hicimos con la Clínica Internacional donde evaluamos, perdón, me pasé, donde evaluamos una imagen 3D, 2 minutos 44, 2 minutos 31. Miren el número de cortes que hacen, 78. Hacen un barrido extremadamente largo para evaluar todas las raíces. Y si lo hacemos con Condiel, 78 cortes, 1 minuto 23. Esa es la gracia de hacer el cubo o el volumétrico en columna, porque podemos ver todas las raíces nerviosas perfectamente, ver cómo emergen y ver cómo se comprimen. Y con Condiel reducimos los tiempos. O hacer neurografía. Podemos hacer un estudio de plexo, tanto con gadolinio, sin gadolinio, hacer las secuencias de difusión para los neuros, ver cómo se comporta el plexo en toda su extensión. Y en los 3 Tesla, que es donde más nos duele las epilepsias, poder encontrar aquellas displasias corticales con las nuevas secuencias y teniendo estos 3D cubo DIR o cubo FLAIR o el SIR que ustedes necesiten, que el médico muchas veces más proclive a algunas de las técnicas, pero podemos ver las displasias y reconstruir las imágenes. Veamos esta otra nueva secuencia, porque hablábamos recién de olas, ¿cierto? Olas de, viene el software, viene el hardware, pero también hay que investigar. Y una de las secuencias que no sabemos, y les digo muy sinceramente, no sabemos cómo va a estar porque es muy nueva, es el 3D Edge, que presenta una relación de contraste significativamente mucho mayor. ¿Qué es lo que hace esto? Es como que si viéramos la cortical, miren la cortical cómo se ve, muy bonita, y toda la cortical bien negrita, como susceptibilidad magnética, como si hubiera chemical chief, ese artificio típico. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo esa susceptibilidad es separar la sustancia gris de la sustancia blanca. Y lo que vemos ahí es bien la separación de los dos tejidos. Mientras yo vea esa línea negra intacta, es que está todo bien. Pero ¿qué pasa si esa línea negra no está intacta? Y aparece esto. Y ahí encontramos una displasia cortical focal, que para todo aquel paciente de epilepsia que no está reaccionando al medicamento y lo único que le queda es la resonancia para poder ubicar esa lesión es sumamente complejo. Y ahora, miren, en T2 la veíamos, pero tenemos que hacer un T2 de muy alta resolución, pero miren con la displasia, es evidente. Esta secuencia se está haciendo mucho, la están probando muchos sitios y estamos esperando a ver si esto va a ser una de las innovaciones a futuro. ¿Qué pasa con la rutina? Nuestros stroke, por ejemplo. Podemos hacer estudios para nuestros pacientes sumamente rápido, donde nuestro neurólogo va a necesitar una respuesta inmediata, rápida. Necesitamos hacer esto urgente. Fíjense que todo este estudio demora más o menos unos 10 minutos, ¿ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 minutos, más un angio, 14 minutos. Este es un estudio de cerebro rutina, 14 minutos. Pero si tuviéramos que hacer un paciente que nos lleva por una difusión, por ejemplo,
que viene con una lesión cerebral, que la ven los tecnólogos, está en el ADC, está en el FLAIR, hacemos la angio se ve bien, no se ve muy mal, pero hay una secuencia que tiene Clínica Internacional tanto en Artis como en los equipos nuevos, que es la pared de vaso. Y en esta pared de vaso, fíjense que se hace un T1 volumétrico donde se suprime la sangre, se ve la pared y brilla la sangre. Ya no es un solo DP o un T1 FATSAT axial. Ahora es un volumen para poder seguir el vaso. Se hace pre y post contraste y se reconstruye. Y podemos ver este pequeño hematoma que está fuera de las carótidas y que hizo que se causara un trombo y causar este infarto. Este paciente, por ejemplo, llegó ambulatorio, llegó bien, pero llegó con ese déficit. Entonces, cuando uno ve ese déficit neurológico y los médicos necesitan una respuesta rápida, necesitamos secuencias que también complementen nuestras angiografías. No solo hacer la angio de cuello, pedir la secuencia de PFAT-SAT o hacer nuestra angio rápida para estudios de aneurisma rápidos, cuando hay la posibilidad de estudiar, y más si el paciente tiene antecedentes familiares de aneurisma. No es un examen, una secuencia costosa, es una secuencia extremadamente rápida y esto se puede hacer mucho más rápido en el Signa Hero que va a llegar instalado. Otra de las cosas que estamos viendo mucho afuera y que está pasando muy fuerte es el screening de cáncer de mama con un protocolo FAST que se llama, ¿ya? Que es un protocolo de implementación rápido que junto a la integración de Recondiel permite hacer resonancia en 15-12 minutos, impensado antes. Voy a presentarle un caso clínico de un Voyager donde una paciente mujer de 45 años de edad viene a un control de cáncer donde se diagnosticó el año 2016, tiene una enfermedad multifocal detectada en resonancia magnética, tiene un receptor de hormona de un 90 o 60%, tiene un HER2 negativo y un 67 o 50% de Ki. Por decisión personal, esta persona decide rehusar tratamiento de mastectomía y terapia hormonal, que hubiera sido muy eficiente debido a sus antecedentes, pero no, ella no quiere hacérselo. Subsecuentemente a eso, se embaraza, tiene 2 hijos durante este periodo y llega a control. Este estudio nos permite hacer una evaluación de un cáncer o un monitoreo del cáncer de la paciente, porque no hay mucho que hacer con ella, no quiere aceptar el tratamiento, no quiere hacer ninguna cosa con eso, pero nos permite evaluar en qué estado y nos permite evaluar la progresión de la enfermedad. Y aquí tienen el Aircondiel en su máxima expresión, funcionando con espesores de 1 milímetro, dinámicos extremadamente rápidos que duran 7 segundos a 8 segundos, el dinámico del protocolo rápido, debe ir de 3 a 8 segundos en realidad, pero acá se decidió dejarlo al límite, a 7 segundos, por un tema de buscar mejor resolución espacial también, no solo la temporal, para obtener las curvas y fíjense. Lograr un T1 3D volumétrico con Aircondiel, este es un equipo Voyager, que es la misma bobina que compró la Clínica Internacional para sus 2 equipos Voyager que van a instalar en su clínica nueva. Ver la difusión, ahí vemos toda la lesión, vemos abajo nosotros nuestro T1 disco con sustracción, entonces vemos todas las lesiones que tiene su mama. ¿Y qué nos permite evaluar? El doctor nos dice, Cristian, no hay mucho que hacer, pero por lo menos podemos evaluar la progresión de su cáncer y su progresión persiste en la mama. Se le dice a la mujer que hay que hacer la mastectomía, pero ella insistió que no quiere. Permanece en el mismo evaluación. Otro estudio que se está haciendo mucho es la biparamétrica en próstata. No solamente estudiar la próstata como lo dice PIRAT, ya el PIRAT los médicos lo tienen tan integrado que pueden dar el puntaje sumamente bien o el score para los urólogos y eso es sumamente importante. Pero muchos pacientes nos llegan a muy temprana edad y no soportan el resonador magnético y podemos hacer estas secuencias que son single shot en axial
y coronal, en sagital y en coronal, dejando solamente el axial. Estas dos secuencias duran en apneas como 1 minuto y algo, no son muy largas, ¿ya? Son en respiración libre, perdón, son muy cortas en adquisición, creo que son 18 20 segundos cada una, y se hace un T2 de alta resolución que dura 1 minuto a 3 minutos dependiendo del tamaño de la próstata. La difusión sigue durando lo mismo que siempre, unos 2 a 3 minutos. El dinámico, que se hace 2 minutos 20 a 15 segundos por cada una. El protocolo en total dura 6 minutos 2. Es decir, es un protocolo extremadamente rápido. Esto se hizo en un equipo 3 Tesla de Brasil, que es muy parecido al Giro, que es más avanzado en realidad el Giro que el que lo hicieron, que es un Pioneer. Entonces, imagínense lo que podemos lograr haciendo estos estudios de screening. Muchas veces decimos, esto va a reducir el número de biopsias. No es tan así porque nuestra población latinoamericana no nos llegan tan temprano como en Europa. Nos van a llegar un poco más rápido, pero sí nos va a dirigir directamente a dónde el urólogo debe hacer la biopsia y va a ser más claro dónde debe hacerlo. Esto va a ayudar mucho para aquellos pacientes que no soportan mucho el resonador magnético y en aquellos pacientes que realmente no tenemos certeza si es que hay algo o no y su antígeno prostático puede estar elevado. Con todo esto, uno dice, Cristiana, ¿a dónde vamos a llegar con toda esta inteligencia artificial? Nosotros decimos que estamos al 98%, pero hoy día estamos inventando muchas más cosas, hay muchas más innovaciones que vienen a futuro, pensando en qué es lo que pasa más allá. Pero se ha incorporado una nueva técnica con Air Condiel que es para los cines de cardio, ¿ya? La incorporación de la resonancia cardíaca como examen inicial en los algoritmos de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, enfermedad coronaria, dando un enfoque más integral y no invasivo al paciente, está siendo cada vez en aumento. Lo que más estamos viendo en Latinoamérica que el examen que va aumentando sostenidamente en el tiempo es la resonancia de mama y la resonancia cardíaca. Son los dos exámenes que van aumentando en el tiempo. ¿Y esto por qué? En cardio principalmente aumentó mucho por una razón, porque cambió el algoritmo diagnóstico que entrega las guías de ACC y la AHA del 2021 en adelante, que es la American College Cardiology, en casos de dolor torácico, en el cual las pruebas de urgencia no son concluyentes para un infarto. Por ejemplo, puede tener las pruebas sanguíneas alteradas, pero todo lo demás está bien. Entonces, no hay que ir a la ecocardio, hay que ir a la resonancia magnética. Y es por eso que se despegó mucho la resonancia magnética cardíaca. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando el tecnólogo en resonancia, y la clínica lo sabe porque hacen bastante cardio, se demora mucho. Y los pacientes salen extremadamente cansados y agobiados y nunca más quieren volver a hacerse una resonancia si no fuera necesario. Y esto pasa porque en cada latido cardíaco que tiene el paciente hay que dividir o adquirir el espacio K o adquirir esta raw data que hablábamos recién para obtener un corte. Y esto hace que nosotros para lograr congelar ese movimiento tengamos que dividir el ciclo cardíaco en segmentos varios y varias veces. Y esto significa tomar 12 latidos o 14 latidos para un solo corte del corazón. Y eso hace que más encima, cada vez que estamos tomando eso, nos tome tiempo, unos 10 segundos de apnea y para peor, cada corte hay que hacerlo en apnea. Entonces, el estudio cardíaco se hace realmente largo, dura 1 hora y media, lo cual hace que no todos los sitios o todos los lugares hagan cardiorresonancia. En este caso, Clínica Internacional es uno de los pocos sitios que hace cardio en Perú. ¿Qué es lo que hace G? G dice, conociendo esta situación y esta problemática, lo que debemos hacer es agregar la inteligencia artificial. En el primer recuadro, vean la inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, perdón, una adquisición normal. En el cuadro central es la adquisición más avanzada que tienen todos los equipos de resonancia de todas las marcas, es decir, adquirir todos los grupos y saltarse líneas de adquisición. Y esas líneas las reconstruye el algoritmo, las calcula matemáticamente. ¿Qué hicimos nosotros? Agregamos esta red neuronal y hace 6.5 millones de operaciones calculando todos los puntos y solamente adquiere la parte más importante de Fourier,
que es la parte central, que es la que más nos interesa, que es la que nos entrega el contraste a nosotros, donde está la patología. El resto de imagen nos entrega la definición. Es por eso que al integrar el IRICON-DL más esta nueva técnica que se llama Sonic DL, podemos hacer que estos cines que tanto nos demoraban se reduzcan en tiempo. Veamos este caso clínico, un paciente que viene con marcapasos. Es el típico paciente que no queremos hacer en ningún lado en resonancia magnética. La clínica tiene todo el protocolo para hacerlo. Tiene los alambres externales, tienen el pacemaker, el marcapasos instalado, causa artificios de flujo en todos lados. No es muy bonita la imagen, más encima por la condición patológica del paciente no coopera con la respiración, por lo tanto salen todas estas líneas de artificio sobre la imagen del corazón, no pudiendo definir bien qué es lo que está pasando acá. ¿Cómo se resuelve? Se activa el IRICON-DL, se activa una función que tiene solo los equipos GE integrados directamente, no depende del usuario, no depende del médico, esto viene integrado en la tecnología, que es el wideband. ¿Qué significa el wideband? Significa que cualquier susceptibilidad que tenga se minimiza, se reduce. Y además se aplica la técnica de Sonic DL para reducir los cines. Este era un paciente de 24 años de edad, ya había sido trasplantado ya del corazón, tuvo una falla masiva, tenía una biopsia negativa al miocardio, y aquí es donde nosotros diferenciamos los sitios. Por lo general, cuando llegan este tipo de pacientes y llegan con marcapaso, lo primero que pasa, miren lo que pasó acá, este es un sitio de Chile, acá se hace mucha cardio también. Paciente fue rechazado de otras instituciones, lo cual hacen ver muy mal a la clínica cuando uno rechaza a un paciente. La clínica internacional por lo general tiene todo para no hacer eso. No se pueden rechazar pacientes y eso es muy bueno. El paciente no coopera con las apneas. Debido a que no coopera con las apneas, debido a la condición clínica que tiene el paciente, no puede soportar esas apneas tan largas. Por lo que debemos hacer los latidos o toda la imagen en respiración libre, reducir con wideband el artificio del marcapaso para poder hacer el estudio y utilizar Sonic DL para reducir los tiempos de apnea del paciente, es decir, que el paciente coopere con esa apnea y nos permite tener una imagen diagnóstica. El diagnóstico de este paciente fue un rechazo total del trasplante y uno lo ve acá en el cine. Fíjense, miren cómo el cine, las válvulas se ven muy bonitas, miren cómo el latido es bastante, no hay una compresión adecuada del latido, miren cómo es como borrosito, se pierde a veces. Miren ahora el realce, acá está la imagen de no cooperativo, aquí se hace la secuencia en respiración libre, que el paciente nos ayude a cooperar. Todo lo que está en negro es lo único de tejido viable, todo lo que está brillante, que está bien brillantito, es tejido no viable. Todo lo que ha rechazado. Por eso nosotros veíamos en el cine, si ustedes se dan cuenta, vean la pared, solo la parte interna funciona, la externa no funciona nada. Se hace el mapping, que es lo que le da al doctor el diagnóstico ahora en forma cuantitativa, ya no es solamente mirar imágenes, sino que ya cuantifica qué patología puede ser asociada a lo que él está viendo y le da extremadamente alto. ¿Qué logramos con esto? Que podemos hacer estudios de corazón en 30 minutos y ya no en 1 hora 45. Espero que con esto les haya gustado todos los avances o la incorporación de esta nueva inteligencia a su unidad multidisciplinaria en resonancia magnética. Va a representar un salto cualitativo en calidad de diagnóstico para todos ustedes y los médicos que están atendiendo como a sus pacientes. Muchas gracias por la invitación y atento a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Nos hemos paseado desde la cabeza hasta los pies, evaluando con resonancia magnética, y hemos de acuñar una nueva frase en el cual menos tiempo es mayor confort para el paciente. Es muy Así es. importante para el paciente estar menos tiempo en el resonador. Nosotros que trabajamos en esa área, como dices, esas frases de que nos han metido como en un túnel o en un ataúd, es algo que muchos pacientes a veces nos manifiestan. Ahora, nosotros tenemos ya en Surco experiencia con uso de inteligencia artificial para la disminución del tiempo. Si hablamos en magnitud de tiempo, en minutos o en porcentaje de reducción del tiempo, ¿de cuánto estamos hablando en Surco, Cristian?
En todo lo que es músculo esquelético bajó cerca de un 40-50% músculo esquelético de los tiempos originales que tenían. En neuro fue un poquito menor, el 28%, porque no teníamos el iRecon DL 3D, que es lo que nos falta para llegar al 30 o 32%. Y cuerpo bajamos un 28 o 29%. Y en próstata bajamos, que lo separo de cuerpo porque cuerpo son secuencias diferentes, pero en próstata y pelvis igual bajamos un 35-40% de tiempo de adquisición. Y eso en confort del paciente, no sé si les ha pasado, pero acá en Chile, cuando tenemos un equipo con inteligencia artificial acá y otro antiguo al lado, los pacientes dicen, yo no quiero ir al antiguo, yo quiero ir a ese porque en ese estoy solo 2 minutos dentro del resonador, ya nos ha pasado acá. No sé si les ha sucedido eso, pero no está pasando mucho acá. De hecho, que no saben si no eligieran lo mismo. Ahora, Exactamente, lo que también es importante que tú mencionaste es que en la clínica internacional vamos a tener que acostumbrarnos a ver esos casos complejos que a veces rechazan de otros sitios, ¿no? Y que así nosotros es. vamos a tener que darle solución. Por eso, Eh, Esa es la diferencia que tienen ustedes con otros lugares. Yo siempre me jacto mucho de cuando me preguntan en el extranjero dónde hay sitio y digo, mira, Clínica Internacional, buen sitio. Tenemos la Clínica Alemana de Santiago, buen sitio. Son centros que uno sabe que son centros de referencia para nosotros porque no rechazan pacientes. O sea, son pacientes que se hacen de una u otra forma. ya, una pregunta que había también es con respecto a los nuevos resonadores que se van a adquirir para para la nueva torre hospitalaria. ¿Qué ventaja tienen esos nuevos resonadores con respecto a los que ya tenemos? Bueno, principalmente es que vienen full Air con DL, vienen con ese 98% de inteligencia artificial en todas las secuencias. Tienen un borde 70 centímetros, es decir, que son extremadamente amplios y vienen todos con la tecnología AirCoil, que ya la tenían en el Artis. En el Artis tienen, por decir, no el 98% de secuencias con Air con DL, debieran tener el 80%, pero ahora ustedes vienen con ese 98% full. ¿Eso qué significa en términos de calidad? No voy a hablar de tiempo porque el tiempo yo sé que van a reducir. En términos de calidad significa que no solamente es la anatomía, sino que las cuantificaciones de mapa, las secuencias que son dinámicas, por ejemplo, esto de las mamas, hacer ese protocolo de mama ultra fast y dar esa calidad de imagen con la bobina de 16 canales que tienen, que adquirieron, es un diferencial. Y en músculo esquelético, aunque no lo crean, yo ya tengo un Signa Hero acá en Chile, en clínica alemana, uno de sus sedes, y tienen una reducción de tiempo casi de un 70%. O sea, un músculo esquelético quedó en 5 o 6 minutos. Una rodilla, por ejemplo. ¿Por qué tan rápido? Eh, Dirán, hoy perdió calidad. No, le subieron resolución, mejoraron los FOV, hicieron muchas cosas, pero ven tan bien que ya no necesito repetir tantas secuencias. Entonces reducen el número de secuencias. Y por otro lado, le dan un poquito más de tiempo para agregar cualquier complemento a la patología que necesite el paciente. Entonces, esos 5 minutos de adquisición para la rutina, bien, pero ellos siempre siguen dándose 15, 20 minutos por slot para agregarle al diagnóstico lo que necesita el paciente. Así que ese va a ser su gran beneficio. Más tiempo van a reducir sus tiempos, pero por otro lado van a poder implementar secuencias que van a ayudar en el diagnóstico de su paciente, dirigirlo hacia lo que le preguntan directamente a ese paciente. Qué bueno entonces. También preguntaron algo, solo reafirmar lo que decía sobre el nuevo diámetro del resonador, que nos dice que va a ser de 70 centímetros, ¿no? Sí, Entonces, los tres. listo. Entonces, como estamos viendo, los nuevos equipos nos van a ayudar a obtener imágenes de mejor calidad en menos tiempo. Eso va a ser muy beneficioso para el paciente porque va a estar menos tiempo durante el resonador. Como ya les he mencionado, el día de hoy estamos iniciando esta actividad académica durante esta semana. La inteligencia artificial llegó para quedarse, se quedó en imágenes y mañana tenemos una charla sobre ética con inteligencia artificial, que la darán a las 8 de la mañana. Los esperamos a todos ustedes, los invitamos para el día de mañana. Muchas gracias, Cristian, por tu exposición. Gracias. De nada, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
No veo salido, pero vos me hacer una vez o no.